Yo sabía que se estaba construyendo una empresa, pero nunca, o sea, hasta que entré como regidora me metí de lleno a ver qué era, supe que era un confinamiento, qué era lo que se iba a hacer y todo, y la gente nunca protestó en lo absoluto. ¿Quién te informó que era un confinamiento? A nosotros nos hicieron en una asamblea, en una sesión, nos informaron de que estaba construyéndose esta planta y que iba a aportar recursos para hacer un camino y los beneficios que iba a traer en cuanto a empleos que iba a generar. Que los empleos directos que va a proporcionar son de 40, ¿sí? De 40 empleos, y aquí lo está diciendo claramente. Entonces de ahí nosotros nos enteramos, nos invitaron a conocerlo a España. En este caso yo salí seleccionada para conocer a la planta en España. A mí el proyecto me pareció muy interesante, me pareció muy bien. Y mi opinión, en cuanto estuvimos allá, le dije al presidente, al de la empresa, que pues a mí me hubiera gustado que llegando a Zimapán se hiciera una información masiva. ¿Y qué pasó? Entonces me comentaron ellos que no era conveniente que se hiciera de esa manera, que se hiciera en grupos pequeños porque tenían que explicarles muy detenidamente, y un grupo de mucha gente no te pone atención. ¿Y aquí en Zimapán, a cuánta gente más o menos le habrán informado? Aquí en Zimapán, pues se hizo una reunión fuerte en el bachiller, pero así yo te puedo decir, no fue mucha la gente a la que se le informó, o sea, así sinceramente no fueron miles. ¿Y fueron las autoridades municipales o defensa al colegio de bachilleres? Fueron cuando yo los llamé, cuando yo solicité la información. Ni antes ni después se presentaron. Solicité a la Semarnat una entrevista o que nos vinieran a dar una conferencia. No tengo la fecha exacta, pero fue a principios de mayo cuando ellos nos vinieron a dar esa conferencia y cuando ya nos dijeron que era un confinamiento de desechos tóxicos. Dentro de las dudas, y que siguieron dudas de todos los jóvenes, quienes preguntaron en ese momento y les dijeron a estos señores que no creían absolutamente nada de lo que les estaban diciendo. Porque si ya nos habían olvidado por mucho tiempo, primeramente con esa contaminación de las minas, segundo, con otra contaminación que nos trajeron en vender varillas radiadas y que no se hizo nada, ¿cómo íbamos a creer nosotros que ahora sí iban a trabajar correctamente? Tú le exiges al ayuntamiento que por favor informe, ¿no? Claro. ¿Qué pasa? En ese momento ellos me comentan, bueno, ¿por qué estás pidiendo información si tú ya la tienes y tú sabes perfectamente que esto es viable, que esto cumple con todas las normas y todo, ¿no? Para mí las estrategias de información no fueron las adecuadas, porque de antemano le dije al presidente municipal que nosotros no teníamos, ni como regidores no teníamos la facultad de andar defendiendo a una empresa privada. Y según los de Hermosillo, Sonora, la pisas y las vacas decides y con este material que se llama no, o sea, aquí todo lo que te quepa y después es rellenar hasta arriba. Me salió muy bonita esa mochila. El área donde se está llevando a cabo el proyecto actualmente es un área rentada, son 133 hectáreas
En metros cuadrados es 1.333.000 metros cuadrados. Con ese recurso que nos llega mensualmente a la comunidad, ¿Cuánto les llega? nos llega a 10,000 pesos. 10,000 pesos. ¿Cuántas hectáreas son las que están? Son 132.8. A nosotros se nos acerca la Secretaría de Desarrollo Económico en el año finales de 2002, principios de 2003, Secretaría de Desarrollo Económico de Hidalgo, que en aquel entonces estaba Claudia Ávila como secretaria. Nos invitan, digamos, a invertir en el Estado. En México, en un acuerdo con la EPA, que es la Agencia Ambiental de Estados Unidos, y con el asunto de la agencia internacional a la que se suscriben todos los países, hay un estudio satelital, técnico, científico, que determinó hace más de 10 años en el mundo dónde deben de estar las plantas de tratamiento de residuos peligrosos. En México, algo así, hay como 16 puntos de destino de residuos peligrosos. De esos 16 puntos, 2 le corresponden a Hidalgo. De ahí iniciamos un proceso de 2-3 semanas en los cuales la Secretaría de Desarrollo Económico nos lleva a varios sitios en el Estado donde ellos consideran que podría darse ese tipo de proyectos. Mira, la decisión de un confinamiento en Zimapán no es una decisión del gobierno del Estado. Fue una decisión que se dio hace ya más de 7 años. Se publica por el Diario Oficial de la Federación, en donde Semarnat decide, con estudios que además están convenidos con organismos internacionales, cuáles son los puntos geográficos en donde se pueden instalar plantas de tratamiento de residuos. A partir de ahí, ya lo que se hace es contacto con la presidencia municipal y con el gobierno municipal de Zimapán, y ya localizando un terreno con el ejido. En este caso el ejido, bueno, podía haber sido una pequeña propiedad, pero el ejido que nos está acogiendo de alguna manera y que donde está situado el proyecto. Antiguamente existía una norma oficial que regulaba la construcción de este tipo de plantas, que era mucho más estricta, y sobre el cual se debió haber basado la construcción de esta planta. Curiosamente, se volvió a emitir una nueva norma oficial que es mucho más laxa que la anterior, y esta norma oficial se expide una semana antes de la autorización de la construcción de esta planta. El resolutivo de la Semarnat contempla una norma que especificaba, la norma oficial mexicana 055 de 1993, una distancia mínima de 25 kilómetros. ¿No? Entonces llama la atención que se haya puesto en marcha un proyecto cuando estaba esta limitante normativa. Ahí el tema de la norma es norma del 93, si no recuerdo mal. Ya se modificó, de hecho la norma se modifica unos meses después de que nosotros ingresemos. Se modifica esa norma, con lo cual la modificación no nos afecta. Entre el 93 y el 2005 aparece una nueva ley de gestión de residuos en México, y en la nueva ley se especifica esa distancia no como 25, de hecho se manejaban 10 y 25 kilómetros, y en cambio en la ley se maneja solo 5 kilómetros a poblaciones de 1000 habitantes. Algo que a nosotros nos sorprende enormemente es que el confinamiento no hubiera pasado con las especificaciones de antes del 2004. Y sin embargo, una semana después de que la Semarnat publica la modificación a la norma, le otorgan el permiso a Befesa para Zimapán. Sí, pues llama la atención porque finalmente la norma se modifica 8 días antes de que se emita el resolutivo. Sí, ¿no? Eso es un detalle, me alegro mucho de que me lo preguntes, porque la norma se modifica 8 días antes, por lo tanto no nos aplica a nosotros esa modificación. Es un argumento que ha utilizado alguna gente para decir, bueno, la norma se modificó justo antes de que saliera el proyecto, eso es que la empresa forzó a la Semarnat a modificar la norma.